cuando Terry me acusó de infidelidad durante un viaje de negocios y exigió el divorcio. Su voz retumbó a través del teléfono, pero en lugar de sentirme sacudida, solo sentí calma. Sus explosivos arrebatos no eran nada nuevo para mí, solo otro de sus exagerados estallidos emocionales. Incluso cuando casi podía sentir su furia vibrando a través de la línea, me mantuve firme, imperturbable. Su creencia de que caería en su manipulación emocional era casi ridícula, a medida que sus acusaciones sin fundamento chocaban con mi firme determinación. No pude evitar alternar entre una leve irritación y una sensación de diversión. Pero, en medio de todo, algo cambió. Esto no era solo una pelea trivial. Sentí que era un punto de inflexión para mí. Internamente, no pude evitar sonreír ante su intento inútil de controlar la situación. Luego, en un momento de claridad, me di cuenta, era mi turno de tomar el control. Soy Megan, tengo 30 años, y he trabajado en la misma librería universitaria desde que me gradué de la preparatoria a los 21. Terry, 3 años mayor, nunca ha tenido la misma estabilidad laboral. Cuando nos conocimos hace 2 años, él estaba constantemente cambiando de trabajo o desempleado. Su propuesta llegó rápido, pero yo tenía una condición: necesitaba conseguir un trabajo estable primero. Estaba decidida a no casarme sin asegurar nuestro futuro financiero. Hay una condición, dije firmemente, notando la ansiedad en sus ojos. Tienes que conseguir un trabajo estable. El matrimonio no puede ser el siguiente paso hasta que tengamos nuestro futuro financiero resuelto. Él lo desestimó, tratando de sonar casual. No te preocupes, tú trabajas, así que no hay prisa, ¿no? Pero mis padres nunca aprobarían que me casara sin un trabajo estable. Le expliqué. Finalmente aceptó tomarse en serio la búsqueda de empleo. En pocas semanas, encontró un puesto de oficina en una empresa de construcción y continuamos con los planes para nuestra boda. Lo consideraba imprudente con sus finanzas, pero creía que podríamos equilibrarnos mutuamente. Yo le ayudaría a ser más responsable y él me animaría a relajarme. Pero, como suele suceder, los verdaderos desafíos apenas comenzaban. Un año después de casarnos, mientras buscábamos una casa, Terry soltó una bomba con total naturalidad. Puede que no califique para una hipoteca, dijo una noche, como si no fuera gran cosa. Me quedé helada. ¿Qué quieres decir? Él explicó, casi con indiferencia. Como no he estado mucho tiempo en mi trabajo, quizás necesite un aval. Mi papá podría ayudar, pero tiene sus propios problemas financieros con el juego. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, pregunté, atónita, especialmente porque ya estábamos sentados con un contrato y el agente inmobiliario junto a nosotros. Terry, siempre tranquilo, sugirió, si ponemos la casa a tu nombre, la hipoteca debería estar bien. Tú llevas tiempo en tu trabajo, así que es solo una formalidad. Los dos pagaremos la hipoteca. Pero ese no es el punto, le respondí, frustrada. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Esto nos afecta a los dos, y ni siquiera tengo los papeles listos. Se disculpó, pero su arrepentimiento parecía vacío. Sus palabras carecían de peso real, y aunque quería insistir, la situación ya estaba fuera de nuestro control. El contrato estaba sobre la mesa, el agente inmobiliario esperando una respuesta. A pesar de mi frustración, decidí morderme la lengua, por ahora. A regañadientes, comencé a reunir los documentos para la solicitud del préstamo, mi estado de cuenta, los estados de cuenta bancarios, todo lo que necesitaba. En un impulso, acepté finalizar la compra de la casa a mi nombre. Las dudas llegaron casi de inmediato. ¿Realmente podía imaginar un futuro con Terry? Tal vez debería haber puesto un límite y negarme a seguir adelante, pero, en lugar de eso, me dejé atrapar por la urgencia del momento, sintiendo el peso de mis decisiones crecer más pesado, especialmente con los problemas financieros de mi suegro como complicación adicional. Justo el otro día, hablaba con papá, dijo Terry una noche, con tono casual. Puede que pierda su casa por esas deudas de las que te hablé, así que está pensando en mudarse con nosotros. ¿Está bien para ti? Las palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. ¿Por qué siquiera considerar eso sin discutirlo conmigo primero?, le respondí, mi frustración aumentando. Terry se encogió de hombros como si la respuesta fuera simple. Bueno, está en problemas, y mi hermano está trabajando en el extranjero, así que soy el único que puede ayudar. Tal vez podríamos dejar que se quede por un tiempo, solo hasta que se arreglen las cosas. Temporal, eso lo entiendo, pero permanente, es una decisión enorme, respondí, con la voz tensa por la frustración. El ceño de Terry se frunció más. No quieres que se quede, ¿verdad? Podríamos repartir los gastos si se muda. No pude contener mi respuesta mordaz. Siempre hablas de dinero, el dinero que nunca parece aportar.
Prometiste que dividiríamos la hipoteca, pero yo soy la única que está pagando. Yo soy la que está cargando con todo esto. En un matrimonio, las finanzas deberían ser compartidas. No es solo mi dinero. Se supone que es nuestro, pero todo está saliendo de mi cuenta porque la casa está a mi nombre. Estás siendo increíblemente egoísta, murmuró, su voz cargada de frustración. Sentí como mi ira aumentaba. ¿Egoísta? Tú eres el que está evitando asumir responsabilidades. Antes de que pudiera decir algo más, Terry murmuró algo sobre odiar las discusiones sobre dinero y salió de la habitación dando un portazo. Esta no era la primera vez que teníamos una explosión de este tipo, y sabía que no sería la última. Él nunca tomaba en serio mis preocupaciones y siempre nos quedábamos con las mismas tensiones sin resolver entre nosotros. Aunque estábamos en constante conflicto, Terry no ignoraba por completo la situación de su familia. Como parte de su trabajo en la administración de obras, estaba a menudo involucrado en la gestión de contratos inmobiliarios. Había empezado a pedir consejo a una agencia sobre cómo vender la casa de su familia. Aunque nunca fui realmente parte de esas conversaciones, escuchaba fragmentos de sus charlas, y aunque sentía que era un recordatorio de todo lo que estaba mal, me reconfortaba saber que al menos estaba tomando medidas. Aún así, la idea de que mis suegros se mudaran con nosotros después de vender su casa se cernía como una sombra sobre todo. Terry comenzó a reunirse con agentes inmobiliarios, llevando a sus padres, pero dejándome fuera del proceso por completo. Sus fines de semana estaban consumidos por viajes y reuniones, y pronto se fue de viaje de negocios prolongado para supervisar un proyecto de construcción lejos de aquí. En ese momento, no podía entenderlo del todo, pero al mirar atrás, me doy cuenta de que esos fueron los primeros signos de la creciente lucha de poder entre nosotros. Unos días después de que Terry se fuera, decidí tomarme un respiro y regalarme un poco de compras y una taza de té tranquila en el café. Al entrar, me encontré con una cara familiar, Bruce, un joven empleado de la empresa inmobiliaria con la que Terry había estado consultando. Terry había mencionado que Bruce era bastante nuevo en la empresa. Llevaba menos de un año trabajando allí. Ah, sí, te recuerdo, dije con una sonrisa. Pasaste por nuestra casa antes, ¿verdad? Sí, perdón por eso, dijo Bruce, con voz sincera. No tenía la intención de llegar sin avisar, y al final me quedé a comer. Me siento mal por eso. No hace falta que te disculpes, respondí sonriendo. Debería haber sido más acogedora. Terminamos sentándonos a tomar té juntos. Bruce era amable, más centrado que Terry, y rápidamente encontramos puntos en común en nuestra conversación. Lo que comenzó como un intercambio casual pronto se convirtió en una charla agradable, y cuando nos despedimos, sentí que había hecho una pequeña conexión. Nunca imaginé que un simple encuentro para tomar té se convertiría más tarde en la base de una acusación devastadora, pero cuando Terry regresó, su ira estalló y me enfrentó. Sus palabras frías y acusadoras: me has estado engañando. Mientras yo estaba fuera, Terry soltó la bomba, sus palabras cayendo sobre mí sin previo aviso: ¿no lo has hecho? Nos vamos a divorciar. Da la casa a mis padres y vete inmediatamente. Me golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándome atónita y desorientada. Mi mente corría mientras intentaba procesarlo, preguntándome si los rumores que había estado escuchando eran ciertos, rumores que Terry había estado esparciendo, diciendo que yo le había sido infiel, todo para justificar su decisión de divorciarse de mí. El hombre con quien me había acusado de tener un romance era Bruce, la misma persona con quien había tomado té de forma inocente, la que Terry había insinuado erróneamente que estaba involucrada conmigo. Al día siguiente, Bruce apareció en mi puerta, con una expresión de disculpa. Perdón por presentarme así, dijo Bruce con vacilación. Terry me pidió que te contactara. Confusa y desesperada por respuestas, lo invité a entrar, ansiosa por entender qué estaba realmente sucediendo. Lo que Bruce reveló a continuación me dejó sin aliento. Terry había orquestado un elaborado plan para acusarme de infidelidad y preparar el terreno para nuestro divorcio. Bruce, aunque involuntariamente involucrado en el complot, tenía la tarea de ayudar a Terry a fabricar pruebas que hicieran la historia creíble. La razón detrás de la traición de Terry tenía dos motivos. Primero, estaba entrando en pánico por la posibilidad de perder la casa de sus padres debido a sus problemas financieros. Terry veía mudarse con ellos como una solución fácil, pero mi negativa a hacerlo lo impulsó a idear un plan para deshacerse de mí y reclamar la casa para él. En segundo lugar, Terry había estado teniendo un romance por su cuenta, mientras yo pensaba que él estaba trabajando para resolver los problemas familiares. En realidad pasaba sus fines de semana con su amante. Su creciente enamoramiento con ella había convertido a su esposa, yo, en un obstáculo que necesitaba eliminar. Al enmarcarme como infiel, creía que podría deshacerse de mí y asegurar la casa.
Siempre había subestimado la astucia de Terry, pero la profundidad de su engaño me dejó atónita. Sentí una mezcla de asco e incredulidad mientras Bruce se disculpaba por su parte en el plan, pero no pensaba dejar que Terry saliera con la suya. Fingí conformidad, todo mientras tramaba en silencio mi siguiente movimiento. Con el conocimiento interno de Bruce sobre bienes raíces, sugirió algunas tácticas para dar la vuelta a la situación. Finalmente, propuso un plan audaz: vender la casa mientras Terry estaba fuera. Cuando Terry regresara, sin saber lo que había sucedido, lo confrontaría con la verdad. Y eso fue exactamente lo que hice. Sé todo, Terry, comencé, mi voz firme, saboreando la expresión de shock en su rostro. Bruce grabó todos tus complots, todo, incluyendo tu plan para incriminarme por engañarte. Si este divorcio se lleva a cabo, puedo llevarte a la corte por pensión alimenticia. Él balbuceó, completamente sorprendido. ¿Por qué?, murmuró, incapaz de procesar la gravedad de la situación. Pero aún no había terminado. No te diste cuenta, pero Bruce no es solo un empleado, es el hijo del CEO de la empresa. Continué, observando cómo su rostro se retorcía en confusión. ¿No lo notaste? Bruce tiene el mismo apellido que el CEO. La falta de conciencia de Terry era casi insoportable. ¿Hablas en serio?, dije, incrédula. ¿Cómo no lo viste? Su incredulidad era palpable. Bueno, el apellido de Bruce no es exactamente raro. ¿De verdad? No podía creer lo que estaba oyendo. Terry vaciló, su mente procesando lentamente la magnitud de su error. Empezaba a darse cuenta de que la implicación de Bruce significaba que la empresa que manejaba una gran parte de los tratos inmobiliarios de su familia ahora sabía de su engaño. Si el CEO se enteraba, Terry estaría en serios problemas. De hecho, probablemente Bruce ya le había informado a su padre sobre todo. El tono de Terry cambió al darse cuenta de la precariedad de su situación. Está bien, lo investigaré, pero si estás mintiendo, lo descubriré, murmuró, su voz tensa, antes de colgar el teléfono de golpe. Las consecuencias llegaron rápidamente. La empresa inmobiliaria, propiedad del padre de Bruce, cortó todos los lazos comerciales con Terry. No más asesoría, no más tratos con las propiedades de su familia. El daño ya estaba hecho. Con la casa ya vendida, Terry no tuvo más opción que regresar a la casa de sus padres después de su viaje de negocios. Mientras tanto, Bruce me ayudó a encontrar un departamento modesto, facilitando mi transición mientras comenzaba el doloroso proceso de solicitar el divorcio. A pesar de todo, Terry seguía contactándome, su voz desesperada al teléfono. Lo siento, Megan, por favor, perdóname, suplicó, sus palabras llenas de arrepentimiento. No me conmovió. Ya es tarde para disculpas, respondí fríamente. Intentaste manipularme, usando a otra persona para hacer el trabajo sucio. ¿Por qué debería creer algo de lo que dices ahora? No digas eso, protestó, echando la culpa a otros. Después del divorcio, podrás estar con esa otra mujer, ¿verdad? Eso es lo que querías, ¿no? Ya había terminado. Sí, ella tenía a alguien más, y me dejó. Qué triste historia, dije, la amargura asomando en mi voz. Pero no esperes que cambie de opinión y corra de nuevo hacia ti solo por eso. Colgué el teléfono con un suspiro cansado, mi determinación más fuerte que nunca. Sin embargo, Terry no se dejó desanimar fácilmente. A pesar de mis mejores esfuerzos por mantener mi nueva dirección en secreto, sus llamadas nunca se detuvieron. Cada vez, sus súplicas eran las mismas. Por favor, no me dejes, cambiaré, seré un mejor esposo. Pero ya estaba cansada de escuchar promesas vacías. Una vez que el divorcio se finalizara, iba a bloquearlo en todas partes, borrar su número, bloquearlo en WhatsApp, y cortar todos los lazos por completo. Pero incluso eso no fue el final. Mi suegra me llamó, su voz llena de desesperación. Por favor, Megan, estamos perdidos sin ti. No se trata solo de la casa, ¿verdad? Perdí la paciencia. No queda casa. ¿Lo recuerdas? Le recordé, con frustración creciente. Y no somos desalmados. Lo entenderás cuando lo veas. Ella intentó dar un giro a la conversación. Querías el dinero, ¿verdad? No me contuve. Eso no es cierto. Y lo sabes. Intentaste manipularme para que viviera con ustedes. Y no voy a caer en eso. Sus intentos de razonar conmigo no sirvieron de nada. Y me negué a escuchar. Sus motivos estaban demasiado claros. Y no iba a dejar que me atraparan de nuevo en su red de manipulación. Cuando mi negativa a ceder persistió, Terry recurrió a más engaños para ganar ventaja en el divorcio. No era alguien en quien pudiera confiar, no ahora, ni nunca. Dejé en claro que sus motivaciones financieras eran evidentes y que no me iba a dejar influenciar. Pero la presión no cesó. Mi suegro, en un ataque de condescendencia,
Intentó hacerme sentir culpable y me acusó de descuidar mis deberes como nuera, alegando que estaba abandonando a su esposa en su momento de necesidad. Incluso insinuó que mi negativa se debía a alguna deuda que supuestamente tenía. Me mantuve firme, inquebrantable en mi decisión. Sin embargo, su reacción escaló rápidamente. Su voz se volvió más fuerte y venenosa, acusándome de crueldad y echándole la culpa de mis problemas a mi suegra. Me amenazó, llamándome una mujer malvada, y juró que me arrepentiría de mis decisiones. Cuando terminó la llamada, me sentí sacudida, pero resuelta. Guardé la grabación de sus amenazas y la llevé a mi abogado. Resultó que sus palabras eran consideradas amenazas legales. Con esta evidencia, confronté a Terry, advirtiéndole que estaba dispuesta a tomar acciones legales si no aceptaba los términos del divorcio. A regañadientes, finalmente cedió. Esa fue mi liberación final de las garras de su familia. El divorcio se finalizó y la vida profesional de Terry comenzó a desmoronarse. Sus compañeros de trabajo se volvieron cautelosos con él, y sus responsabilidades en la oficina disminuyeron. Los problemas financieros de su familia lo alcanzaron, y se vio obligado a vender su casa por mucho menos de lo que valía. Ahora vive en un pequeño departamento con sus padres, luchando con un ingreso reducido y la presión de mantenerlos. Para colmo, tiene que pagarme pensión alimenticia. Me enteré del alcance total de la caída de Terry a través de Bruce, quien había permanecido como un amigo de confianza. Bruce, que recientemente se había mudado al departamento de recursos humanos de una firma inmobiliaria, me sugirió que aplicara para un trabajo allí, aprovechando mi experiencia en servicio al cliente. Después de considerar la oportunidad, decidí dar el paso y me uní a la empresa. Mientras hacía la transición a esta nueva fase de mi vida, Bruce y yo nos fuimos acercando más, nuestra amistad se convirtió en algo más, y después de un año de noviazgo, decidimos casarnos. Fue un giro sorprendente de los acontecimientos, pero uno que se sentía correcto. Bruce eventualmente se convirtió en el presidente de la empresa, y yo estaba orgullosa de estar a su lado. Mirando atrás, no pude evitar reflexionar sobre la ironía de todo esto. Terry, quien alguna vez nos acusó falsamente de infidelidad, ahora estaba siendo testigo de cómo Bruce y yo construíamos una vida juntos, con el apoyo de mi nueva familia, incluyendo a mis suegros. Finalmente sentí paz. Bruce y yo mirábamos hacia el futuro, con la esperanza de crear una vida llena de amor, apoyo y la felicidad que tanto me había sido negado. Hola, soy Shirley, una trabajadora de oficina de 31 años. Hace un año, me casé con Mason, un hombre que conocí en una cita ciega. Después de 1 año y medio de salir juntos, me propuso matrimonio. Siempre había sido mi sueño establecerme, así que acepté, aunque me pareció un poco apresurado. Reflexionando ahora, me doy cuenta de que debía haber abordado las cosas con más cautela. Poco después de nuestra boda, Mason tomó la sorprendente decisión de cambiar de trabajo. Cuando le pregunté por qué, explicó que su rol anterior no le había permitido mostrar su talento. Para mi sorpresa, ya había renunciado y planeaba dejar su trabajo al final del mes. Rápidamente consiguió un nuevo puesto, pero pagaba menos que el anterior. Al principio, no estaba demasiado preocupada porque yo también tenía empleo. Sin embargo, poco después, Mason comenzó a insistir en que renunciara a mi trabajo. Tal vez lo habría considerado si su nuevo salario pudiera mantenernos a ambos, pero era más bajo, y seguía prometiendo que pronto aumentaría sin un cronograma claro. Renunciar bajo esas circunstancias financieras inciertas me parecía imprudente. Dependíamos de mis ingresos para ahorrar y cubrir nuestros gastos básicos, como el alquiler y los pagos del coche. Simplemente no era factible depender únicamente del salario reducido de Mason. Una noche, Mason me confrontó con papeles de divorcio, aparentemente para intimidarme. «Sabes que estoy listo para esto cuando sea», declaró. Le insté a que se calmara y reconsiderara sus palabras. Sin inmutarse, se retiró a su habitación. Esta confrontación me hizo reflexionar sobre las decisiones apresuradas y los giros inesperados que habían surgido desde que lo conocí. Le dije a Mason que no renunciaría a mi trabajo hasta que su salario mejorara. Parecía aceptar esto al principio, pero el tema seguía resurgiendo. Cada vez que lo mencionaba, reiteraba mi postura. Ahora, 1 año después de nuestro matrimonio, su salario no había cambiado, pero seguía presionando el asunto. «¿Cuándo vas a renunciar?», preguntaba. Aunque a menudo quería responder sarcásticamente, me contenía, sabiendo que nuestra estabilidad financiera dependía de mis ingresos. Si renunciar era tan importante para él, sentía que debería concentrarse en avanzar en su propia carrera. Con el tiempo, comencé a entender por qué Mason estaba tan decidido a que dejara mi trabajo. Esto se volvió especialmente claro durante nuestras visitas a sus padres. Cada vez que estábamos con su madre, Marta, Mason expresaba su deseo de aliviar sus cargas.
Ella le agradecía, y luego él me miraba fijamente, como si me estuviera instando a renunciar. Decía que su madre necesitaba ayuda, pero Marta estaba lejos de ser indefensa. Era activa, saludable, y hasta tenía un trabajo a medio tiempo que apoyaba sus pasatiempos y su vida social. Se hizo evidente que no necesitaba mi ayuda. Sin embargo, Mason persistía. Si al menos uno de nosotros pudiera estar en casa durante el día, podríamos visitar a mamá regularmente, sugirió una vez de la nada. Sonaba abrumador y innecesario. Cuando le pregunté qué esperaba exactamente que hiciera, enumeró tareas mundanas como trabajos de casa y recados. Era claro que tenía ideas específicas sobre mi rol, pero ninguna justificaba abandonar mi carrera. Este ciclo de solicitudes era agotador. Necesitaba que Mason reconociera que, aunque estaba dispuesta a apoyar a su familia cuando fuera necesario, renunciar a mi trabajo sin una razón válida no era una decisión que pudiera tomar a la ligera. Pero Marta tiene su trabajo a medio tiempo y pasa la mayor parte de sus días fuera con amigos. No, le contrarresté cuando sugirió que me encargara de las labores del hogar durante el día. Su respuesta me dejó desconcertada. ¿Estaba sugiriendo que me convirtiera en la criada de su madre? Mason parecía más preocupado por mantener una imagen particular frente a sus padres que por abordar la realidad de la situación. Si estaba tan ansioso por cuidar de ellos, ¿por qué no se encargaba de las tareas del hogar él mismo? A pesar de su insistencia, me mantuve firme en mi decisión de no renunciar a mi trabajo. También decidí limitar mis visitas a mis suegros, esforzándome por verlos solo durante las festividades importantes. Al reflexionar sobre estas visitas, noté un patrón. Mason a menudo me delegaba tareas, me pedía que recogiera, que ayudara a su mamá o que hiciera recados. Me resistía a estas solicitudes. Cuando sugirió que fuera a la tienda, le respondía, ¿no conoces esta área mejor que yo? Su respuesta siempre era que no se vería bien que él lo hiciera. Una lógica que me parecía tanto desconcertante como manipuladora. Parecía más centrado en controlar la situación y mantener una imagen de cuidado familiar que en preocuparse genuinamente por sus padres o por mí. Con el tiempo, mi percepción de Mason cambió. Parecía más interesado en las apariencias que en el verdadero afecto o respeto hacia mí. Cuando finalmente lo confronté, preguntándole por qué no ayudaba o consideraba renunciar a su trabajo para cuidar de su madre, su reacción fue reveladora. Se veía disgustado e incómodo, diciendo, «Eso no es algo que se supone que deba hacer. Te estoy dando estas instrucciones para que mi mamá piense que eres una esposa considerada y útil. Espero que te des cuenta de lo amable que soy contigo». Sus palabras expusieron sus intenciones. Quería descargarme todas las tareas exigentes y presentarse como virtuoso por hacerlo, pero no soy su sirvienta ni subordinada, ni merezco ser irrespetada frente a mis suegros. Se hizo cada vez más claro que las prioridades de Mason estaban desvirtuadas, valorando las apariencias sobre una verdadera asociación y apoyo. Si Mason continúa con sus demandas irracionales, me niego a permanecer en silencio. Defenderé mi posición. A pesar de numerosas discusiones, no muestra signos de cambio, constantemente presionándome con la misma pregunta de siempre, ¿vas a renunciar a tu trabajo? Cada vez que visitamos a mis suegros, insiste en darme órdenes, como siempre lo ha hecho. Al llegar a mi punto de quiebre, supe que era hora de tener una conversación seria. Necesitamos hablar sobre nuestro futuro, comencé, con la esperanza de dirigir la discusión hacia algo productivo. ¿Qué estás tratando de decir? Mason respondió, claramente irritado. Estoy realmente harta. Estoy cansada de que me moleste sobre renunciar a mi trabajo y estoy agotada de la presión de cuidar de Marta. Expuse mis preocupaciones. ¿Por qué sientes eso? Eres mi esposa. Es tu responsabilidad ayudar a cuidar de los padres de tu esposo. Me disparó, pero ¿no es un poco mucho poner esa carga completamente sobre mí? ¿No deberías tú, como su hijo, ser responsable de ayudar con las labores del hogar y cuidar de tus padres en primer lugar? Desafié sus ideas anticuadas. Absolutamente no. Es trabajo de la esposa hacer eso. ¿Estás diciendo que no te importa la familia? Acusó Mason, con frustración evidente. Estoy decepcionado de oírte decir eso. Sintiendo una oportunidad para resaltar el doble rasero, presioné. Déjame preguntarte esto. ¿Cómo has estado cuidando de mis padres? Si te pidiera que los cuidaras, ¿lo harías? Mason me miró en blanco, claramente sin comprender la conexión. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué debería un esposo cuidar de los padres de su esposa? Entonces, ¿eso significa que no cuidarás de mis padres ahora o nunca? Insistí, tratando de subrayar su inconsistencia. Las responsabilidades para cada conjunto de padres son completamente diferentes, respondió, perdiendo por completo mi punto. ¿Qué diferencia hace eso? Pregunté, mi frustración creciendo. No me di cuenta de que eras tan ajeno. Es como hablar con mi antiguo jefe. Continué.
desalentada por la falta de comprensión de Mason. ¿De qué hablas?, preguntó Mason, con confusión dibujada en su rostro. Estoy diciendo que tus padres deberían ser lo primero y que tú también deberías cuidar de mis padres, le expliqué, tratando de enfatizar la importancia del apoyo mutuo y las responsabilidades compartidas. Frustrada, añadí, ¿así que solo priorizas a tu propia familia por sangre? Estoy increíblemente decepcionada de ti. No volveré a visitar a tus padres. ¿Por qué harías eso? Ya basta. Soy yo quien quiere que dejes de con esta tontería, respondió. De ninguna manera. ¿Cómo te atreves a contestarme? Mi mamá tiene razón, Mason replicó, con su temperamento en aumento. Ja, mamá dijo que eres una esposa mal portada. Por eso me dio esto. Sacó un papel de su bolsa, revelando los documentos del divorcio. ¿Qué? ¿Tenías los documentos de divorcio listos? Me quedé sorprendida, pero Mason parecía casi orgulloso. ¿Ves? Te asusté, ¿verdad? Estoy preparado para esto en cualquier momento, así que piensa en lo que acabas de decir, dijo con una sonrisa arrogante antes de retirarse a su habitación. Increíble, ¿cómo puede Mason ser tan egoísta? Esa expresión triunfante en su rostro, es obvio que esos documentos de divorcio son solo una amenaza para hacerme obedecer. Y con Marta involucrada, mis sospechas se profundizaron. Mason está actuando como un títere de su mamá, tratando de controlarme mientras sigue sus órdenes. Es absurdo. No lo dejaré manipularme así. ¿Cómo no puede ver que nuestro matrimonio se está desmoronando? Su ignorancia solo me frustra más. Mason ya había llenado los documentos de divorcio y me los había entregado, firmados con testigos, incluyendo a Marta y sus amigos. Esto significaba que podía presentarlos cuando quisiera. Al día siguiente, después de que Mason se fue a trabajar, llené los documentos de divorcio y los presenté en la oficina de la ciudad, para estar segura. También presenté un aviso de no aceptación del certificado de matrimonio. Llamé a mis padres para explicarles la situación, anticipando que Mason podría amenazar con presentar un certificado de matrimonio por su cuenta. Inicialmente sorprendidos por mi decisión, rápidamente se unieron para apoyarme. Indignados por el comportamiento de Mason, se ofrecieron a ayudarme a mover mis cosas. Pedí un permiso en el trabajo, y mis padres vinieron a ayudarme a trasladar mis pertenencias a su casa mientras Mason estaba fuera. Decidí quedarme con mis padres por un tiempo, por primera vez en años. Me sentí realmente cómoda y a gusto en su casa. Al reflexionar sobre mi matrimonio, me di cuenta de que Mason nunca había puesto de su parte en casa. Yo era la que cocinaba la cena después de largas jornadas laborales y gestionaba toda la limpieza y la lavandería en mis días libres. Además de eso, esperaba que cuidara de sus padres, lo cual simplemente era inviable. Esa noche, Mason llamó, probablemente recién llegado del trabajo. Hola. Hey, ¿dónde estás ahora?, preguntó. Estoy en casa de mis padres, respondí. ¿Por qué regresarías allí sin mi permiso? ¿Y dónde están todas tus cosas? No me digas que te vas a quedar a dormir, exigió, su tono revelando sorpresa y derecho. Casi me reí de lo desinformado que estaba, pensando que solo me quedaría a dormir cuando ya había llevado la mayor parte de mis pertenencias. No voy a regresar, dije firmemente. ¿De qué hablas? Vuelve aquí y hazme algo de comer, ordenó. Prepáralo tú mismo, respondí, cortando la llamada. No podía entretener una conversación sobre el divorcio si seguía menospreciándome así. Decidí esperar a que viniera a casa de mis padres y bloqueé su número para tener un poco de paz. Una semana después, Mason apareció en casa de mis padres, acompañado por sus padres. Todos llevaban expresiones serias mientras nos enfrentábamos en la sala, 3 contra 3. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste irte sin mi permiso?, demandó Mason, incredulidad y acusación en su voz. Me estabas tratando como a una sirvienta, Mason. Todo lo que pedí fue que cuidaras de tus responsabilidades familiares, respondí, manteniéndome firme. Eso no es cierto. ¿Qué clase de esposa soy si no cuido de Mason? Marta me miró con furia. Sus ojos eran feroces. Mi padre temblaba de ira, pero rápidamente intervení. Mason me dijo que dejara mi trabajo y cuidara de Marta, diciendo que era mi deber como su esposa. Sin embargo, cuando se trata de mi propia familia, espera que lo maneje todo sola. En última instancia, Mason quiere obediencia y espera que cuide de sus padres mientras él se lleva el crédito por ello. Por eso prioriza a sus padres sobre los míos. ¿Has oído a Mason decir esas cosas? Marta seguía mirando con furia, pero Liam parecía confundido, indicando que no estaba al tanto de esto antes. Déjame aclarar algo, dijo Mason abruptamente, sacando los documentos de divorcio e insistiendo en que todo fue idea de Marta. ¿Por qué sugerirías eso?, preguntó Liam.
claramente sorprendido. Oh no, es porque Camila tiene un problema de actitud, tartamudeó Marta, nerviosa. Y dijiste que los padres de Camila no son una prioridad, insistí. Bueno, naturalmente, tus padres son lo primero, respondió Marta a la defensiva. Eso es absurdo. Vine aquí para apoyarte después de escuchar sobre el trato injusto que sufrió Camila, y parece que tú eres la que está en lo incorrecto. No te escondas detrás de la autoridad de sus padres para justificar tu comportamiento, dijo Liam, haciendo que Mason se encogiera visiblemente en su asiento. Liam luego se volvió hacia mí y mis padres. Lamento profundamente los problemas causados por mi hijo tonto. Tendré una charla seria con él. Liam, no eres culpable, así que por favor no te disculpes, le aseguré. Gracias por tu amabilidad, pero hay algo más que necesito decir, continué, volviéndome hacia un nervioso Mason. Sobre esos documentos de divorcio que me diste, ya los presenté, ya no estamos casados. Tanto Mason como Marta se pusieron pálidos. ¿Por qué los presentaste sin mi permiso?, demandó Mason, con el shock evidente en su voz. Me dijiste que podía presentarlos cuando quisiera. Además, ya habías completado tu parte y habías hecho que Marta firmara como testigo, expliqué con calma, pero Mason parecía completamente perdido por las palabras. Viendo la creciente tensión, Liam, furioso, intervino. Mason, usas el divorcio como una amenaza, exclamó, y sin poder contener su ira, le dio una bofetada a Mason. Marta parecía visiblemente conmocionada ante la escena. Liam se volvió hacia mí, su expresión sincera. Lamento profundamente que tuviste que presenciar esto. Tienes todo el derecho a divorciarte de este tonto. En nombre de Mason, lamento mucho el desastre que ha hecho de tu matrimonio, dijo, sujetando el cuello de Mason con fuerza mientras exigía disculpas tanto de Mason como de Marta antes de echarlos de la casa. Más tarde, le expresé mi agradecimiento a Liam por su intervención. Me aseguró que todos los bienes y propiedades de Mason se transferirían a mí sin problemas. Dado mi mayor ingreso y los esfuerzos que había hecho para manejar nuestro hogar, fue un gran alivio asegurar todo de nuestro matrimonio. Más tarde supe que Liam se había divorciado de Marta, claramente horrorizado por sus acciones. Un día, me encontré con un colega del antiguo trabajo de Mason que compartió algunas noticias sorprendentes. Mason había estado teniendo dificultades en su trabajo y recibía críticas severas de su jefe. En un arrebato de desafío, Mason renunció y cambió de trabajo, lo que solo alimentó mi frustración con él. En lugar de reconocer sus errores, continuó culpando a otros, lo que probablemente contribuyó a su menor salario en el nuevo puesto. Ahora, me siento aliviada de haberlo dejado atrás. He alquilado un apartamento acogedor y estoy disfrutando de mi nueva independencia. El trabajo va bien, y recientemente recibí un aumento. En este momento, no estoy interesada en relaciones, quiero enfocarme en mi carrera. Mason siempre priorizó las apariencias sobre las habilidades genuinas, manteniendo una fachada en casa mientras fracasaba profesionalmente. Desafortunadamente, muchos cónyuges utilizan las amenazas de divorcio como una forma de apalancamiento, pensando erróneamente que les da poder. Espero que lleguen a entender la locura de sus acciones y encuentren la felicidad por su cuenta. En cuanto a mí, estoy agradecida de haber superado a Mason y espero con ansias la posibilidad de conocer a alguien especial cuando esté lista.